Primera parte. Principios básicos para hablar eficazmente. En cada arte existen pocos principios y numerosas técnicas. En los capítulos que constituyen la primera parte de este libro, exponemos los principios básicos y las actitudes necesarias para dar vida a dichos principios. Como personas adultas, nos interesa un camino corto y sencillo para hablar con eficiencia. El único modo que podamos alcanzar resultados rápidamente consiste en tener la actitud correcta para alcanzar nuestro objetivo y una firme base de principios para edificar sobre ellos. La adquisición de los conocimientos básicos. Comencé a enseñar a hablar en público en 1912, el mismo año en el que Titanic se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte. Desde entonces se graduaron en estos cursos más de 700,000 personas. En la entrevista que precede a la primera clase del curso Dale Carnegie, los alumnos tienen la oportunidad de explicar por qué intentan matricularse en el curso y qué beneficios esperan obtener. Naturalmente, los términos varían, pero es sorprendente advertir, en la mayoría de los casos, la coincidencia en el deseo fundamental. Cuando me invitan a hablar ante un grupo de las personas, me siento tan cohibido y asustado que no puedo pensar claramente, ni concentrarme, ni recordar lo que pensaba decir. Quiero ganar aplomo y confianza en mí mismo. Quiero lograr que mis pensamientos fluyan en un orden lógico y ser capaz de hablar clara y convincentemente ante un grupo social o comercial. ¿No le resulta esto familiar? ¿No experimentó los mismos sentimientos de inferioridad? ¿No hubiera dado una fortuna para hallarse en condiciones de hablar en público de un modo convincente y persuasivo? Yo estoy seguro de ello. El hecho de que haya comenzado la lectura de este libro demuestra su interés en adquirir la facultad de hablar clara y eficientemente. Sé lo que usted va a decirme, lo que usted me dirá si pudiera conversar conmigo. Pero, señor Carnegie, ¿cree usted que yo pueda lograr el valor necesario para enfrentarme a un grupo de personas y hablarles en forma coherente y fluida? He dedicado casi toda mi vida a la tarea de ayudar a la gente a librarse de sus temores, a conquistar el coraje y aplomo. Podría llenar varios volúmenes con los relatos de los milagros que ocurrieron en mis clases. No se trata, por lo tanto, de un pensamiento mío. Yo sé positivamente que usted puede lograr su objetivo si sigue las normas e indicaciones que encontrará en este libro. ¿Es acaso razonable, cree usted, de pie y ante un auditorio, no puede pensar tan bien como lo hace sentado? ¿Hay alguna razón por la que siento un vacío en el estómago, una sensación de escalofrío, cada vez que se debe dirigirse a un grupo de personas? Seguramente usted se da cuenta de que esta situación puede resolverse, de que el adiestramiento y la práctica le hará perder el miedo al auditorio y le dará confianza en sí mismo. Este libro lo ayudará a lograr su objetivo. No es un libro de texto común, no está lleno de reglas sobre el mecanismo de la oratoria, no versa sobre aspectos fisiológicos de la articulación de las palabras, sino que es el resultado de toda una vida dedicada a capacitar adultos con el objetivo de que puedan hablar eficientemente. El método no le exige conocimientos especiales. Usted puede iniciarlo inmediatamente y abandonarlo cuando haya logrado su propósito. Todo lo que usted debe hacer es cooperar, seguir las indicaciones que se hallan en estas páginas, aplicarlas en cada situación que presente y perseverar. Para que usted obtenga el máximo provecho de este libro y lo asimile con rapidez, le será de suma utilidad estos 4 consejos básicos. Aproveche la experiencia ajena. No hay especie en la tierra menos difundida que la de los oradores natos. Aún más difícil hubiera sido hallarlos en lejanos periodos históricos, cuando la oratoria era un arte refinado que exigía una estricta observancia de las leyes retóricas y la sutileza del lenguaje. Ahora se considera a la oratoria como una conversación
de características más amplias. Se abandonaron para siempre las voces estentorias y el estilo grandilocuente. Lo que nos gusta oír en nuestros templos y reuniones, por nuestros radios y televisores, es un discurso claro y sin rodeos, con sentido común, concebido de acuerdo con la idea de que preferimos escuchar a un orador que hable con nosotros y no a uno que se dirija a nosotros. A pesar de lo que pueda inducirnos a creer la lectura muchos libros de texto, la oratoria no es un arte oscuro y difícil que solo puede ser dominado a través de muchos años dedicados a perfeccionar la voz y luchar con la misteriosa o los misterios de la retórica. He dedicado casi toda mi carrera en la enseñanza de demostrar que es fácil hablar en público, siempre que se sigan unas pocas pero importantes normas. Cuando comencé a enseñar en la YMCA, calle 125 de Nueva York, en 1912, no tenía sobre este tema más conocimiento que mis primeros alumnos. En esas primeras clases enseñaba según los métodos aprendidos en mis años de estudio en Warrensburg, Missouri. No obstante, pronto descubrí que seguí un camino equivocado. Pretendía enseñar a adultos que actuaban en el mundo de los negocios como si fueran jóvenes estudiantes. Comprendí la inutilidad de presentar como ejemplos dignos de imitaciones a Webster, Pitt, Burke y O'Connell. Lo que querían los integrantes de mi curso era lograr el coraje necesario para ponerse de pie y hablar clara y coherentemente en su próxima reunión de negocios. No tardé mucho tiempo, una vez comprendido esto, en arrojar los libros por la ventana y conducir mi clase con ideas claras y sencillas. De esa manera trabajé hasta que aquellos alumnos lograron su propósito. Este método resultó eficaz, pues ellos continuaron asistiendo al curso con gran interés. Me gustaría que usted pudiera examinar el archivo donde guardo las cartas que sirven de testimonio a mis afirmaciones. Se encuentran en mi casa y en las oficinas de mis representantes en casi todo el mundo. Provienen de grandes industriales, cuyos nombres aparecen frecuentemente en la sección económica de The New York Times y en el The Wall Street Journal, de gobernadores de estados y miembros de parlamentos, de directores de colegios y celebridades de todo el mundo del espectáculo. También hay miles de cartas de amas de casa, sacerdotes, maestros, jóvenes cuyos nombres no son muy conocidos aún, incluso en sus propias comunidades, cartas de ejecutivos, trabajadores calificados o no calificados, dirigentes gremiales, estudiantes y mujeres de negocios. Todas estas personas sintieron la necesidad de adquirir confianza en sí mismas y habilidad de expresarse en público. Se sintieron tan agradecidas por haber logrado sus propósitos que se tomaron la molestia de enviarme cartas elogiosas. De entre los miles de personas a quienes enseñé, un caso acude ahora a mi memoria por la impresión de que me causó en su tiempo. Hace ya algunos años, poco después de ingresar a mi curso, D.W. Genn, un exitoso hombre de negocios de la Filadelfia, me invitó a almorzar. Una vez sentados en la mesa, se inclinó hacia mí y me dijo: «Señor Carnegie, desde hace mucho tiempo he estado eludiendo cada oportunidad de hablar en reuniones y han sido muchas. Pero ahora soy presidente de un directorio y debo presidir las reuniones. ¿Cree usted posible que yo pueda aprender a hablar a esta altura de mi vida? Basándome en mi experiencia con personas cuya situación era similar y que había asistido a mis clases, le aseguré que no me cabía ninguna duda al respecto». Alrededor de 3 años después, nos encontramos nuevamente en el Manufacturers Club. Almorzamos en el mismo salón
y nos sentamos en la misma mesa que habíamos ocupado en nuestro primer encuentro, recordándole nuestra conversación anterior. Le pregunté si mi predicción había sido acertada. El señor Gent sonrió, sacó una pequeña libreta de tapas rojas de su bolsillo y me enseñó una lista de discursos que debía pronunciar en los próximos meses. La habilidad para dar estas charlas, confesó, el placer que experimento cuando las doy y el nuevo servicio que presto con ello a mi comunidad se cuentan entre las cosas que más me agradan en la vida. Pero esto no era todo. El señor Gent, con justificado orgullo, me contó lo siguiente. Su congregación religiosa había invitado al primer ministro de Inglaterra para que pronunciara un discurso en Filadelfia, y no fue otro que el propio señor Gent, el elegido para presentar al distinguido hombre de Estado en uno de sus raros viajes a los Estados Unidos. Este era el hombre que hacía menos de 3 años antes se había inclinado sobre la misma mesa para preguntarme si alguna vez sería capaz de hablar en público. He aquí otro ejemplo. David Godrich, presidente del directorio de B.F. Goodrich Company, vino un día a visitarme. Me habló de este modo. Nunca en toda mi vida he podido hacer uso de la palabra sin helarme de miedo. Como presidente del directorio, debo presidir nuestras reuniones. Conozco íntimamente a todos los miembros desde hace muchos años y no tengo dificultad en hablar con ellos mientras estamos sentados alrededor de la mesa. Pero cuando debo ponerme de pie para hablar, me aterrorizo y apenas puedo pronunciar una palabra. Hace años que me ocurre lo mismo. No creo que usted pueda hacer nada por mí. Mi problema es muy serio y muy viejo. Bien, si usted cree que yo no puedo hacer nada por usted, ¿por qué ha venido a verme?, le pregunté. Por una sola razón, respondió. Tengo un contador, un hombre muy tímido que se ocupa de mis cuentas personales. Para entrar en su oficina debo atravesar mi despacho. Durante años ha pasado furtivamente mirando al piso, casi sin pronunciar una palabra. Pero en los últimos tiempos se ha transformado. Ahora entra con la cabeza erguida, con un brillo especial en la mirada y me dice: «Buenos días, señor Godrich», con seguridad y energía. Me asombró mucho el cambio. Tanto es así que le pregunté: «¿Qué ha comido usted hoy?». Me habla de su curso de capacitación, y por eso lo he venido a ver, por la transformación que observé en ese asustadizo hombrecito. Le dije al señor Godrich que si asistiera atentamente a las clases y siguiese nuestras instrucciones, en el término no de pocas semanas se podría lucir hablando en público. Si usted puede conseguir eso, me contestó, seré uno de los hombres más felices del mundo. El señor Godrich se incorporó al curso y sus progresos fueron notables. 3 meses más tarde lo invité a una reunión de 3000 personas que debía realizarse en el salón de baile del Hotel Astor para que hablara sobre los resultados que había obtenido en mi curso. Me pidió que lo excusara, pues debido a un compromiso anterior no podría concurrir. Al día siguiente me llamó por teléfono. «Quiero disculparme», me dijo. «He roto mi compromiso. Me siento obligado a hablar para usted. Le diré a la gente todo lo que el curso hizo por mí, con la esperanza de que algunos se libren de los temores que arruinan sus vidas». Le pedí que hablara tan solo 2 minutos. El señor Godrich habló ante 3000 personas durante 11 minutos. He visto miles de milagros semejantes, sucedidos en mis cursos, hombres y mujeres cuyas vidas se transformaron. Muchos de ellos recibieron ascensos con los que nunca hubieran soñado.
Otros alcanzaron posiciones de preeminencia en sus negocios, profesión y comunidad. A veces se producía el milagro mediante una simple conversación en el momento oportuno. Contaré lo que sucedió con Mario Lasso. Años atrás recibí un telegrama de Cuba que me dejó asombrado. Decía así: salvo que me telegrafíe negativamente, parto para Nueva York, a aprender a decir un discurso. Firmaba Mario Lasso. Me preguntaba, intrigado, quién podría ser. Nunca había oído hablar de él hasta entonces. Cuando el señor Lasso llegó a Nueva York, me dijo: el Country Club de La Habana va a festejar el 50º del nacimiento de su fundador y me ha designado para obsequiarle una copa de plata y pronunciar el discurso principal de la velada. Aunque soy abogado, no he pronunciado nunca un discurso y, si no me desempeño correctamente, mis relaciones sociales y profesionales y las de mi esposa se verán seriamente perjudicadas. Por eso he venido de Cuba, para que usted me ayude. Solamente dispongo de 3 semanas. En el curso de esas 3 semanas hice andar a Mario Lasso de clase en clase, para que hablara 3 o 4 veces cada noche. 3 semanas después, habló ante una distinguida concurrencia del Country Club de La Habana. Su discurso fue tan sobresaliente que la revista Time, en su sección de noticias extranjeras, describió el señor Lasso como un orador de lengua de plata. Parece un milagro, ¿no es cierto? Es un milagro del siglo XX, la derrota del temor. Segundo, tenga siempre presente su objetivo. Cuando el señor Gent expresaba el placer que su recién adquirida habilidad de hablar en público le procuraba, se refería a uno de los factores que, según creo, contribuyó a su éxito más que ningún otro. Es cierto que tuvo en cuenta las normas y siguió fielmente las indicaciones, pero estoy seguro de que hizo estas cosas porque realmente quería hacerlas, y las quería porque se imaginaba como un exitoso orador. Se proyectaba en el futuro y trabajaba con el propósito de convertir esa proyección en realidad. Esto exactamente es lo que usted debe hacer. Concentre su atención en las ventajas que le reportaría poseer confianza en sí mismo y hablar con mayor eficiencia. Piense en lo que esto significaría para usted en el plano de las relaciones sociales, en los amigos que conquistaría, en su mayor capacidad para servir a su comunidad o a su congregación religiosa y a sus amigos. Piense en la influencia que usted sería capaz de lograr en sus relaciones comerciales. En resumen, ello lo preparará para ser un directivo. En un artículo titulado Dirección de Empresas y Oratoria, que apareció en el Quarterly Journal of Speech. En la historia de los negocios, muchos hombres lograron atraer la atención sobre sí mismos haciendo uso de la palabra con acierto. Hace ya varios años, un joven que estaba a cargo de una pequeña sucursal en Kansas se distinguió al pronunciar un discurso y hoy es vicepresidente de la empresa y encargado de ventas. Por mi parte, he llegado a enterarme de que el entonces vicepresidente es en la actualidad presidente de la compañía. No hay manera de predecir a dónde le llevará la habilidad de hablar frente a un auditorio. Uno de nuestros graduados, Henry Blackstone, presidente de la Servo Corporation de América, dice lo siguiente: la facultad de comunicarse con los demás de un modo eficiente y obtener así su cooperación es un capital que poseen los triunfadores. Piense en la alegría que experimentará cuando se ponga de pie ante un auditorio y, lleno de confianza, le transmita sus sentimientos e ideas. He viajado varias veces por todo el mundo, pero conozco pocas cosas que puedan procurar mayor satisfacción que dominar a un auditorio con la sola fuerza de la palabra. Es algo que otorga sensación de fuerza
y un sentimiento de poder. Durante los 2 minutos previos al comienzo, dice uno de mis graduados, preferiría ser flagelado antes de comenzar, pero cuando faltan 2 minutos para terminar, preferiría que me balearan antes de detenerme. Imagínese ahora a usted mismo frente a un público al que debe dirigirse. Véase de pie ante el auditorio, seguro de sí mismo. Escuche cómo se acalla el murmullo de la sala cuando usted comienza. Sienta cómo absorbe la atención a medida que va agotando el tema. Advierta la calidad del aplauso mientras desciende de la tribuna. Escuche las palabras de elogio de las personas que lo saludan cuando termina la reunión. Créame, hay algo mágico en esto y una emoción que difícilmente olvidará. William James, el distinguidísimo profesor de psicología de la Universidad de Harvard, escribió 6 frases que pueden tener un profundo significado en la vida. 6 frases que son el ábrete sésamo de la cueva que oculta el precioso tesoro del coraje. En casi todo lo que emprenda, solo su entusiasmo lo conducirá al éxito. Si usted se preocupa por alcanzar un objetivo, triunfará, sin lugar a dudas. Si quiere ser bueno, será bueno. Si quiere ser rico, será rico. Si quiere aprender, aprenderá. Solo que usted debe desear realmente estas cosas y desearlas exclusivamente, sin desear al mismo tiempo otras cientos de cosas incompatibles. Aprender a hablar en público reporta otros beneficios que superan la mera habilidad de hacer buenos discursos. En efecto, si usted nunca habló públicamente, los beneficios que obtendrá del curso de capacitación son innumerables, pues esta capacitación es el mejor camino para lograr la confianza en uno mismo. Una vez que se sienta capaz de hablar ante un grupo de personas, es obvio que tendrá mayor aplomo y seguridad en las conversaciones. Muchos hombres y mujeres han concurrido a mis clases, principalmente a causa de sus inhibiciones en relaciones con los demás. Una vez que lograron hablar de pie ante sus compañeros de clase, sin sentir que el techo se les caía encima, pudieron y perdieron todas sus inhibiciones. Su recién adquirido aplomo comenzó a impresionar a los demás, sus familiares, amigos, asociados, clientes. Muchos de nuestros graduados, como es el caso del señor Goodrich, ingresaron al curso por la impresión que les produjo el asombroso cambio de actitud que advirtieron en algún allegado. Este tipo de capacitación ejerce sobre la personalidad influencias que no se pueden observar inmediatamente. No hace mucho tiempo le pregunté al doctor David Allman, cirujano de la ciudad de Atlanta y expresidente de la Asociación Americana Médica, cuáles eran, a su entender, los beneficios de la capacitación para hablar en público en lo tocante a la salud mental y física. Sonrió y me dijo que podría contestar mejor a mi pregunta, extendiéndome una receta que ninguna farmacia pueda cumplir, pues ella debe ser cumplida por el individuo mismo. Si él cree que no puede hacerlo, se equivoca. Tengo la receta sobre mi escritorio. Cada vez que la leo me produce la misma impresión. Esto es exactamente lo que el Dr. Allman prescribió. Haga todo lo posible por transmitir sus ideas y pensamientos a los demás. Aprende a expresar claramente sus ideas, tanto individualmente como en grupos o en público. A medida que progresa en tal sentido por medio de su esfuerzo, se asombrará de que usted, su verdadero yo, produce en los demás una impresión, un efecto que nunca había producido antes. Usted puede obtener un doble beneficio de estas indicaciones. La confianza en sí mismo crece a medida que usted aprende a dirigirse a los demás y su personalidad se hace más interesante.
Eso quiere decir que logrará un mejor estado emocional. Y un mejor estado emocional significa un mejor estado físico. En el mundo de nuestros días, todos deben saber hablar públicamente, hombres, mujeres, jóvenes y viejos. Yo no experimenté personalmente las ventajas que reporta esta habilidad en los negocios y la industria, aunque tengo entendido que son muy grandes, pero conozco las ventajas que representa para la salud. Hable siempre que pueda a unas pocas o muchas personas. Lo hará cada vez mejor, como me ha pasado a mí mismo, y experimentará entonces una alegría espiritual y una integración con la comunidad que nunca sintió antes. Este maravilloso sentimiento es algo que no puede ser otorgado por medicamento alguno. El segundo consejo básico entonces es el siguiente. Imagínese a sí mismo llevando a cabo con éxito lo que ahora teme hacer. Piense en los beneficios que obtendrá con su capacidad de hablar en público correctamente. Recuerde las palabras de William James. Si usted se preocupa por alcanzar un objetivo, triunfará sin lugar a dudas. Tercero, predisponga su mente para el éxito. Cierta vez, en un programa de radio, me pidieron que dijera brevemente cuál era la lección más importante que había aprendido en mi vida. Respondí: la mayor lección que aprendí en mi vida es la extraordinaria importancia que tienen los pensamientos. Si yo supiera lo que usted piensa, sabría quién es usted, pues las ideas hacen a las personas. Si cambiamos nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestras vidas. Usted ha puesto sus miras en la conquista de la confianza en sí mismo y en una más efectiva comunicación. Desde ahora debe pensar positivamente en coronar con éxito su empresa. Debe adquirir un alegre optimismo sobre el resultado de su esfuerzo. Debe poner el sello de su firme determinación en cada acto que ejecute o en cada palabra que pronuncie mientras dure su capacitación. La siguiente anécdota constituye una dramática prueba de lo necesaria que es una resuelta determinación para que todo aquel que se proponga la empresa de lograr una mayor efectividad en el uso de la palabra. El hombre al que me refiero escaló tan altas posiciones en el campo de los grandes negocios que su historia se ha convertido en una leyenda. Sin embargo, cuando por primera vez debió ponerse de pie y hablar en la universidad, le faltaron las palabras. No pudo pasar de la mitad del discurso de 5 minutos que le había pedido su profesor. Sumamente pálido, descendió presuroso de la tribuna con lágrimas en los ojos. Este hombre no dejó que esta experiencia frustrara su vida. Resolvió convertirse en un buen orador y no se detuvo hasta que llegó a adquirir fama internacional como consejero económico del gobierno. Su nombre es Clarence Randall. En uno de sus enjundiosos libros, Freedom's Fight, escribe: casi he perdido la cuenta de mis apariciones ante el público. He hablado en cenas y almuerzos, asociaciones internacionales, cámaras de comercio, filiales de Rotary Club, compañías financieras, organizaciones juveniles y muchos otros sitios. Y hasta pronuncié con ocasión de cierto banquete un discurso en mal francés. Creo que sé lo que quiere escuchar un auditorio y cómo quiere que se lo digan. No es nada tan difícil que no pueda aprender, si se lo propone un hombre capaz de soportar la responsabilidad de importantes negocios. Estoy de acuerdo con el señor Randall. El firme propósito de alcanzar el éxito constituye un factor fundamental en el proceso de aprender a hablar en público. Si yo pudiera penetrar en su mente y descubrir así el vigor de su deseo y los detalles de su pensamiento, podría predecir casi con certeza con qué celeridad progresaría usted hacia su meta.
una mejor comunicación con los demás. En una de mis clases en el Medio Oeste, un alumno se puso de pie cierta vez y dijo, sin ninguna vergüenza, que no se sentiría satisfecho en su profesión de constructor hasta llegar a hablar en nombre de la American Home Builder Association. No pretendía otra cosa que recorrer el país de un extremo a otro e informar a todo el mundo sobre los problemas y las realizaciones de su industria. No solo pretendía capacitarse para hablar en su comunidad, sino también en un plano nacional, y no escatimaba esfuerzos en ese sentido. Preparaba sus charlas íntegramente, las practicaba con esmero, y nunca faltaba una sola clase, a pesar de que aquella era la época del año en que más ocupados estaban los hombres de negocio. Sucedió lo que generalmente sucede con alumnos como él. Su progreso fue tan notable que lo dejó sorprendido. En 2 meses llegó a ser uno de los miembros más destacados de la clase, a tal extremo que fue elegido para presidirla. El profesor que estaba a cargo de aquella clase y que venía un año más tarde se encontraba en Norfolk, Virginia. Escribió lo siguiente: ya había olvidado el caso de Joe Haberstick, cuando una mañana, mientras tomaba el desayuno, comencé a leer el Virginia Pilot. Había allí una foto de Joe y una nota sobre él. Según decía, Joe había pronunciado un discurso la noche anterior ante una gran reunión de arquitectos, y como pude advertir, no solo hablaba en nombre de la National Home Builder Association, sino que era su presidente. Como se ve, para alcanzar el éxito en esta labor, usted necesita las mismas cualidades que son esenciales en cualquier otro esfuerzo semejante: un deseo creciente hasta llegar al entusiasmo, una perseverancia capaz de desgastar montañas y el convencimiento de que triunfará. Cuando desembarcó con sus elogios en los que hoy se conoce como Inglaterra, luego de cruzar el Canal de la Mancha desde Galia, ¿qué hizo Julio César para asegurar el éxito de su empresa? Algo muy inteligente. Reunió a sus soldados sobre los acantilados de Dover y les hizo mirar hacia el mar. Así pudieron ver cómo las naves en que había hecho la travesía se consumían entre rojas lenguas de fuego. En tierra enemiga, roto el último lazo que los unía al continente, consumida en llamas la única posibilidad de retorno, solo les quedaba una cosa por hacer: avanzar y conquistar. Y eso fue justamente lo que hicieron. Tal era el espíritu del inmortal César. ¿Por qué no lo hace suyo usted también y emprende la batalla contra el miedo a la gente? Arroje al fuego hasta el último vestigio de pensamiento negativo. Obstruya con una puerta de acero toda posible fuga hacia el incierto pasado. Cuarto, aproveche toda oportunidad de practicar. El curso que comencé a dictar en la Asociación Cristiana de Jóvenes antes de la Primera Guerra Mundial ha cambiado tanto que casi es irreconocible. Cada año se introdujeron nuevas ideas y se dejaron de lado las viejas, pero hay un aspecto del curso que no se cambió. Cada alumno debe ponerse de pie una vez en cada clase, o en la mayor parte de los casos 2 veces, y hablar ante sus compañeros. ¿Por qué? Porque nadie puede aprender a hablar en público sin hablar en público, del mismo modo que nadie puede aprender a nadar sin meterse en el agua. Usted podría leer todos los libros que se han escrito sobre el tema, incluso este mismo, y ni aún así sería capaz de hablar en público. Este libro es una guía muy completa, pero usted debe poner en práctica sus sugestiones. Cuando le preguntaron a George Bernard Shaw cómo había logrado aprender a hablar tan convincentemente, él contestó: aprendí del mismo modo que aprendí a patinar, empecinándome, haciéndome el tonto hasta que logré acostumbrarme.
En su juventud, Shaw era una de las personas más tímidas de Londres. Con frecuencia caminaba largo rato por el muelle antes de animarse a golpear la puerta. Pocos hombres, confiesa, han sufrido tanto o se han sentido tan avergonzados por el mero hecho de ser cobardes. Finalmente encontró el método más adecuado, más rápido y más seguro para dominar el miedo, la cobardía y la timidez. Resolvió hacer de su punto más débil su mayor virtud. Ingresó en una organización dedicada a los debates públicos. En Londres asistió a cada reunión donde se anunciaran discursos públicos y tomó parte de ellas. Al abrazar la causa del socialismo pronunció numerosos discursos en todas partes. Así se transformó G.B. Shaw en uno de los más brillantes oradores de la primera mitad del siglo XX. En todas partes se hallan oportunidades de hablar. Únase a organizaciones y ofrezca sus servicios para oficinas donde le sea necesario hablar. Prepárese y dé su opinión en reuniones públicas a las que concurra. Aunque solo sea para apoyar una moción, no se esconda en las reuniones de negocios. Hable, enseñe en una escuela dominical. Hágase jefe de scouts. Únase a algún grupo donde tenga la oportunidad de participar activamente en las reuniones. No tiene más que mirar a su alrededor para ver que casi no hay actividad comercial, política o profesional donde no tenga la oportunidad de sobresalir y hablar. Incluso en su mismo vecindario, nunca sabrá cuánto puede progresar a menos que hable y hable constantemente. Ya sé todo eso, me dijo un día un joven ejecutivo, pero vaciló al pensar en la prueba tremenda del aprendizaje. Prueba tremenda, respondí. Quítese esa idea de la cabeza. Usted nunca pensó en el aprendizaje con el espíritu adecuado, con el espíritu conquistador. ¿Qué espíritu es ese?, me preguntó. El espíritu aventurero, contesté. Le dije algunas palabras sobre el sendero del éxito. Le hablé sobre la calidez y la riqueza que logra la personalidad del que se capacita. Lo probaré, dijo finalmente. Me embarcaré en esta aventura. A medida que usted lee este libro y ponga en práctica sus principios, usted también se estará embarcando en esta aventura. Encontrará que es una aventura en la cual su visión y dominio de sí mismo lo ayudarán a sostenerse. Descubrirá que esta aventura puede transformarlo por dentro y por fuera.